revelar en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma. Namaste. Namaste, Namaste hola. a todos. A ver, un segundito que ahí vamos. Eso, buenas. Ahora sí. ¿Cómo están? Hola, hola. Qué cantidad de gente, madre mía, cuántos seres perfectos que hay en esta sala. Buen día. Bienvenidos. Hola, Caro. Ahí voy viendo, no los podemos nombrar a todos hoy, pero nos encanta verlos. Qué lindo ver las caritas de todos. Marce, Mari, Bienvenida. María de Los Ángeles, Sony. Sigue entrando gente al baile. Wow, Lichi, qué lindo. Gente nueva también, que no nos conoce tal vez. Sí, tenemos silenciados micrófonos, les aviso, porque somos tantos que se puede acoplar y se puede mezclar la situación. Así que ahí tienen el chat para ir escribiendo y hablando. Y nada, les damos la bienvenida. Sí. No sé, Berito, ¿vos querés decir algo? Bueno, somos Pablo y Vero, para los que no nos conocen. Acá estamos. Y decidimos, armar este espacio porque, bueno, nos pareció que era un tema importante justo en el marco de esta fecha, de este mes, que es el 2 de junio fue el Día Mundial de la Acción por los Trastornos de Conductas Alimentarias. Y, bueno, nos pareció interesante como plantear este tema justamente por eso, ¿no? Que en el yoga también se ve este tipo de trastornos y de aspectos, ¿no? Como estamos mirando todo el tiempo hacia afuera, hasta buscando la postura perfecta, buscando todo lo que sea hacia el exterior, normal, pasa, pero bueno, como esta idea, con esta idea quisimos volver un poquito más hacia adentro, de lo que hay más allá de esto que vemos, que el yoga no es solamente algo físico, ¿sí? Así que eso, los dejo en manos de Pabli, que es el que le gusta hablar más y el que la tiene más clara en filosofía. Espero que lo disfruten y nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Así que bueno, te dejo el mate. Me llevo el mate. Llévate el mate. Si quieren pueden tener su matecito también, un tecito, algo, no sé, depende del horario, ¿no? Porque hay gente también de España, creo que nos cae de el mate Argentina, para todos. De Chile, ¿sí? Sí. Da el horario para todos. Los de Argentina tomamos mate a cualquier hora y a los de España les cae en la tarde, así que en la mañanita si están en Centroamérica, así que bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar. Empezamos. Vamos a empezar. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Me tiran un dedito? ¿Así se escucha bien? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Seres Perfectos. Yo siento ya desde ahora que Seres Perfectos es algo que llegó para quedarse, ¿no? Es un encuentro que de alguna manera nos va a permitir conectar con algo más profundo que solo nuestra corporalidad, ¿sí? Esa es la idea con la que encaramos el encuentro de hoy. No, la idea de este encuentro no es sacar conclusiones enormes para nuestra vida, sino empezar a plantearnos cosas, ¿sí? La filosofía del yoga tiene esa hermosa capacidad, yo nunca me voy a cansar de decirlo, los que vienen, veo algunas caritas de los martes en filosofía, que vienen siempre la tropa de filosofía de los martes, que siempre digo, ¿no? Que la filosofía el yoga tiene esa maravillosa capacidad de encontrarnos en el lugar en el que estamos, ¿no? Y desde ese lugar ayudarnos a crecer, ayudarnos a transitar nuestra vida, ayudarnos a transitar este lugar que nos toca vivir de la manera que nos toque, ¿no? No siempre va a ser la misma, podemos ser muchas personas a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y eso quizás le ha pasado a muchos y a muchas, ¿no? No somos los mismos en todos los momentos de nuestra vida, y eso es lo que queremos siempre hacer notar desde la filosofía del yoga, ¿no? Y hoy vamos a entender un poquito por qué la filosofía del yoga es importante, pero también vamos a entender por qué empezar a tener una concepción más profunda de nuestro cuerpo es importantísima para nuestra vida y también es fundamental para las situaciones en las que se generan el marco del día que hablábamos, que Vero decía recién, ¿no? El miércoles fue el día de acción por los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Y hay muchas personas
en el mundo, inclusive personas cercanas a nosotros sin que nosotros lo sepamos, que si a veces no sabemos y están muy cerquita nuestros, que tienen dificultades, que tienen algunas situaciones que les cuesta manejarlas, y el yoga tiene herramientas que nos pueden ayudar muchísimo en ese sentido, ¿sí? Y las herramientas no necesariamente están pensadas para ese tipo de problemas, ¿no? Las herramientas del yoga van a venir a ayudarnos en todos los aspectos de nuestra vida y desde ese lugar van a permitir que podamos superar cualquier trastorno, cualquier dificultad, cualquier situación que estemos atravesando. En algún momento puede ser un trastorno de conducta alimenticia, en otro momento puede ser otro, pero el yoga siempre nos va a dar la mano. Por eso les decía que el yoga nos agarra desde ese lugar en el que estamos, nos lleva de la mano y nos eleva y nos ayuda a trascender, ¿sí? Hoy vamos a hablar de los cuerpos, vamos a hablar del cuerpo en el marco de este concepto hermoso que es seres perfectos. Vamos a descubrir durante la hora de hoy por qué somos seres perfectos, por qué decimos que somos seres perfectos, ¿no? La perfección ya vive con nosotros y no es algo que tenemos que buscar. Y eso ya es el spoiler de la clase de hoy, ¿no? El tema del día de hoy va a ir por ese lado. Ya somos seres perfectos, solo tenemos que darnos cuenta. Entonces, que seamos tantos, hoy no sé cuántos somos ya, 44 personas planteándonos esto un sábado y encontrándonos un sábado para charlar de filosofía del yoga y ver qué es lo que el yoga puede darnos en este camino, bueno, está buenísimo. ¿Sí? Yo siempre lo digo, que seamos tantos que se interesan por lo que existe detrás de la práctica de posturas, detrás de la práctica de yoga, está buenísimo. Nos tiene que abrazar eso, nos tiene que abrazar porque no somos los únicos que estamos en este camino, ¿sí? No nos tenemos que sentir solos y solas. Así que vamos a empezar. Los que quieran tomar nota pueden tomar nota, los que no, escuchar, los leo en el chat si quieren ir compartiendo cositas. Y al final del encuentro vamos a tener una sorpresa, ¿no? Les voy a contar todavía qué es. Vamos a compartir una sorpresita al final del encuentro, que está buenísima, ya les puedo decir, pero ahí vamos a tener ahí una sorpresita. Pero bueno, ¿cómo surgió Seres Perfectos? ¿Cómo surgió la idea? Fuimos craneando esta idea toda la semana con Vero, pensando en el marco de este día de acción. Y en un principio pensamos en hablar específicamente de cómo el yoga puede ayudarnos a trabajar con nuestro cuerpo. ¿Sí? Que eso va a ser muy importante en la charla de hoy. Vamos a ver distintos puntos a partir del cual el yoga puede ayudarnos a trabajar con nuestro cuerpo físico. Pero después nos fuimos dando cuenta que más importante aún que trabajar con nuestro cuerpo físico, desde la mirada del yoga, es empezar a ver que no solamente somos este cuerpo físico que habitamos, ¿sí? El yoga puede ayudarnos a explorar un crecimiento muchísimo más profundo que solamente el crecimiento físico, ¿sí? Siempre decimos que el yoga tiene esa maravillosa capacidad, ¿no? Y la práctica física muchas veces es el comienzo de esta exploración o de esta expansión en nuestra conciencia. Ya vamos a ver por qué hablo de expansión de la conciencia. Pero creo que no me equivoco si digo que la mayoría de los que estamos acá o de las que estamos acá eh, empezamos practicando yoga de manera física, ¿no? Creo que todos, nuestro primer acercamiento al yoga fue de una forma física, ¿no? Ya sea práctica de postura, práctica de un vinyasa flow o una ashtanga vinyasa, no sé, el estilo que más les guste. Hoy hay un montón de estilos que nos permiten practicar asanas y que ese es nuestro primer acercamiento, ese amigo o amiga que nos dijo, che, está buenísima la clase de yoga, ¿por qué no te venís? Y ahí te enganchaste y seguiste. Bueno, la práctica empieza siendo en general física. Quizás alguien se interesó primero por la filosofía, o alguien primero por la meditación, o alguien primero por los pranayamas, no sé, pero siempre empezamos teniendo un acercamiento físico, ¿sí? Entonces, vamos a hacer primero un pequeño recorrido histórico, ¿sí? Porque si hoy las asanas, las posturas de yoga, son tan importantes en este mundo occidental moderno, tenemos que preguntarnos cuándo empezó a pasar esto, desde cuándo pasa todo esto y desde cuándo existen las posturas de yoga, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un recorrido histórico breve, rapidito, para ver cuándo surgen las posturas de yoga. Para eso nos preguntamos cuándo surge el yoga. El yoga surge aproximadamente hace 5.000 años en lo que hoy se conoce como el Valle del Río Indo, ¿sí? En el Valle del Río Indo, en lo que hoy es la India, pero en su momento obviamente no era la India, ¿no? 5.000 años antes.
surge como un sistema muy vinculado a lo que se conocen como escrituras tradicionales, que son los Vedas, ¿sí? Los Vedas son las 4 escrituras tradicionales que dan sustento y marco y base a todo el sistema del yoga, ¿sí? Entonces, en el Valle del Río Indo surge este sistema, esta filosofía que hoy conocemos como el yoga. Y a lo largo de los años, este sistema, por supuesto, como los seres humanos, ha ido evolucionando. En un principio, hace 5.000 años, cuando la práctica de yoga comenzó, las posturas físicas no existían ni tenemos registro de que existan posturas físicas en el comienzo del sistema del yoga, ¿sí? Se encontraron algunas estatuas, algunas figuras en posturas, pero no existen sistemas, no existen secuencias. Lo que hoy, por ejemplo, conocemos como el saludo al sol, no se conocía cuando el yoga comenzó, ¿sí? Entonces, al principio el yoga no era algo físico, ¿sí? No era una práctica física, era un sistema muchísimo más vinculado a lo espiritual, a lo cultural, a la práctica más profunda de las personas que a una práctica física. Si queremos empezar a ver cuándo las posturas de yoga empiezan a aparecer dentro de las escrituras, nos tenemos que mover ya a 200 años antes de Cristo, ¿sí? Aproximadamente 200, 300 años antes de Cristo surge un tratado que hoy lo conocemos como los Yoga Sutras de Patanjali. El sabio Patanjali nos deja y nos lega sus Yoga Sutras, en los cuales de alguna manera sistematiza toda la sabiduría del yoga, ¿sí? Todos esos miles de años que transcurrieron hasta la llegada de Patanjali, Patanjali toma todo ese conocimiento y lo sistematiza en sus Yoga Sutras. Los sutras que son versos. Son pequeños versos, es un libro, un tratado, dividido en 4 capítulos, en los que Patanjali de alguna manera nos marca la línea, nos marca el camino, a partir del cual nosotros, los practicantes de yoga, podemos continuar o podemos avanzar hacia nuestra liberación o hacia lo que conocemos como la iluminación, ¿no? Entonces Patanjali, en este tratado, menciona solamente 4 posturas, ¿sí? Esto para que ustedes se den una idea. 200 años antes de Cristo se mencionan en el tratado más importante que hoy tenemos, solamente 4 asanas, 4 posturas. Y ustedes me van a decir, hay un montón más hoy por hoy, ¿no? ¿Cuántas? Ustedes miran un chart, una imagen de posturas, y hay un montón de posturas. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo surgieron tantas? Bueno, tenemos que avanzar un poquito más en el tiempo. Y antes que me olvide, las 4 posturas que Patanjali menciona son 4 posturas de meditación, 4 posturas de sentados. Nunca habla, no menciona ni Trikonasana, ni Sirsasana, ni la parada de manos, todo eso no estaba en los planes de Patanjali, ¿sí? Él mencionó 4 posturas de meditación. Para irnos más hacia las posturas que hoy conocemos, tenemos que llegar a 2 tratados muchísimo más modernos, pero sin embargo son tradicionales, que hoy conocemos como la base del Hatha Yoga. Son el Hatha Yoga Pradipika, que es uno, que es del siglo XV, y el otro es el Gheranda Samhita. Lo escribo acá en el chat para que todos lo puedan ver. Hatha Yoga Pradipika es uno, y el otro es el Gheranda Samhita. Estos son los 2 tratados tradicionales más modernos que conocemos de Hatha Yoga, en los cuales ya empezamos a tener una visión más cercana a lo que hoy es la práctica moderna. En el Hatha Yoga Pradipika, siglo XV, les estoy hablando, año 1400, ¿sí? Colón todavía no había llegado a América. Para que se den una idea, se mencionaban 32 posturas de yoga, ¿sí? Solamente 32. Esas son las posturas básicas según el Gheranda Samhita, ¿sí? Después de estos 2 tratados, siglo XV y siglo XVII, es cuando se da la expansión y la evolución de las posturas y de los sistemas y estilos de yoga, ¿sí? Por supuesto, en India, ¿sí? De ahí distintos maestros toman las enseñanzas de Patanjali, del Gheranda Samhita, del Hatha Yoga Pradipika y crean sus distintos estilos, sus distintas prácticas para poder llevarlas a las personas y a sus estudiantes, ¿sí? La mayoría de estos estilos se crean recién en el siglo XIX, ¿sí? Siglo XIX, estoy hablando de finales de 1800. Y acá
cabe hacernos una pregunta para terminar con nuestro recorrido histórico, ¿no? ¿Por qué surgen las posturas de yoga? ¿Por qué se da este surgimiento o este boom de las posturas de yoga hacia finales de 1800, 1900? Bueno, en primer lugar tenemos que entender una cuestión evolutiva, vamos a decirlo, de los seres humanos, ¿no? Creo que a partir de finales de 1800, principios de 1900, se empieza a dar en todo el mundo una identificación mucho más grande con la materialidad, con el cuerpo físico, ¿no? Todo nuestro cuerpo físico empieza a adquirir una importancia muchísimo más grande. Pero si lo llevamos hacia Occidente, tenemos que pensar que el yoga ni siquiera llegó a finales del 1800. El yoga llega recién en 1900, en el siglo XX, cuando los maestros tradicionales, que hoy conocemos y que tenemos como referentes, traen todas las enseñanzas a Occidente. ¿Quiénes son estos maestros? El maestro Paramahansa Yogananda, el discípulo de Shivananda, que se llama Swami Vishnudevananda. Hay muchísimos maestros. Swami Prabhupada, ¿sí? El que no vio el documental de Hare Krishna, un documental más que recomendado, en el que Swami Prabhupada trae sus enseñanzas a Nueva York, a Occidente, y da inicio al movimiento Hare Krishna. Bueno, son todos estos maestros que durante el siglo XX empiezan a traer las enseñanzas del yoga a Occidente, ¿sí? Un yoga que ya estaba más desarrollado, que en India ya tenía a maestros como Krishnamacharya, que se empezaban a desarrollar estilos como el Ashtanga Vinyasa, existían maestros como Iyengar, ¿sí? Que desarrolló su propio método y luego lo trajo a Occidente también. Entonces todo esto empieza a pasar entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX y se expande durante el siglo XX con las llegadas de los maestros. Entonces, en este contexto se desarrolla lo que conocemos como el boom de las posturas de yoga, ¿sí? Este boom hoy lo conocemos con miles de estilos, ¿sí? Uno va a un estudio de yoga y a veces no sabe qué practicar de tantas cosas que hay, ¿no? No sé, me confundo. Bueno, empezá por algo. Eso es lo que le decimos siempre a las personas, pues probar. La primera clase en general es de prueba, así que podés ir probando y encontrar tu estilo. Pero acá tenemos que tener en cuenta que la importancia o la preponderancia de lo físico o de la importancia que para nosotros tiene lo físico fue lo que hizo que el yoga se desarrolle hacia el lado de las posturas, ¿sí? No fue que existían las posturas y después existió el interés por las posturas, no. Nuestro interés o nuestra vinculación con lo físico fue lo que hizo que los maestros desarrollaron una práctica física muchísimo más abarcativa y muchísimo más grande que nos permita conectar con ella. ¿Y por qué digo que esto es importantísimo para tener en cuenta? Bueno, se me ocurrió un ejemplo mientras preparaba la clase el otro día y me imaginaba, ¿no? A uno de estos maestros tradicionales, imagínense el que más les guste a ustedes, ¿no? A Yogananda, a Vishnudevananda, cualquiera, que haya venido a Occidente y se encontró con sus primeros alumnos. Y al encontrarse con estos primeros alumnos, imagínense, ¿a ustedes les parece que Yogananda les podría haber enseñado la filosofía o la espiritualidad del yoga a estas personas que nunca habían oído hablar de esto? Probablemente no hubiese tenido mucho éxito su enseñanza, ¿no? No hubiese tenido muchos discípulos ni alumnos. Entonces, piénsenlo desde un lugar más cercano. ¿Ustedes le enseñarían a un niño a correr o a andar en bicicleta antes de aprender a caminar? Probablemente no, ¿no? Si no, el pobre niño la va a pasar bastante mal, se va a caer probablemente de la bicicleta bastantes veces. Bueno, nosotros, occidentales, en manos de estos grandes maestros durante el siglo pasado, fuimos niños aprendiendo a caminar la senda del crecimiento espiritual, ¿sí? La senda de la búsqueda espiritual. Eso es lo que fuimos durante y lo que somos en esta búsqueda del crecimiento. Los maestros se dieron cuenta de esta importancia que tiene para nosotros el cuerpo físico y desarrollaron todo el sistema de asanas y de posturas que nos permite a nosotros vincularnos con esta práctica, ¿sí? En Oriente, en India, las cosas son un poco diferentes, ¿sí? En India, hasta el día de hoy, inclusive en el que la modernidad, el capitalismo está muy metido en la vida de India, los que han tenido la posibilidad de ir quizás lo hayan visto, la espiritualidad, por más que esto pase,
está presente desde que son muy pequeños los niños, ¿sí? Y esto no tiene que ver con ir al templo, ¿sí? No estoy hablando de la espiritualidad con ir al templo. La espiritualidad está presente en la concepción que tenemos de nuestra familia, la concepción que tenemos de nosotros mismos, las prácticas que se realizan alrededor nuestro. Si uno no puede salir a India a caminar sin encontrar un templo en el que suenan mantras, en el que las vibraciones de los mantras hacen que yo la sienta, hacen que yo entre en sintonía con eso que está pasando a mi alrededor. Entonces, todo esto hace y sigue haciendo que en India la espiritualidad se viva desde otro lugar, ¿sí? Hay una conexión muchísimo más profunda, no solo con lo espiritual, sino con la naturaleza y con todo eso que nos rodea y nos da vida, ¿sí? En Occidente, nuestra evolución fue absolutamente para el otro lado, ¿sí? Fue hacia exclusivamente, no quiero decir exclusivamente, pero en general hacia lo material, ¿sí? Hemos ido evolucionando perdiendo conexiones, ¿sí? Es como que de a poquito se fue desconectando el enchufe de esas cosas que nos conectan con lo más profundo o con lo más grande que nosotros, ¿sí? La conexión con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Esa conexión que hemos ido perdiendo a lo largo de los años y que la valoramos cuando la extrañamos hoy por hoy. Decimos, hoy necesito salir de esta ciudad y tocar un árbol, ¿sí? Bueno, eso es una desconexión que se va dando y que está muy presente en Occidente, con otras criaturas, ¿sí? Otros seres vivos. Hemos perdido la conexión. Hemos convertido muchas veces a otros seres vivos en commodities. Fíjense en esto, ¿no? Convertimos a otros seres vivos en commodities antes que en seres vivos. Entonces, esto habla de una desconexión con lo que nos rodea, con lo que somos, pero con una desconexión con nosotros mismos, ¿sí? Esa desconexión que puedo tener con el mar, con una montaña, con el cielo, con una estrella, con la luna, es la misma desconexión que tengo conmigo mismo. Entonces, esa es la conexión que tenemos que empezar a rescatar a partir de la práctica de yoga. La práctica de yoga va a hacer que poco a poco, paso a paso, empecemos a reconectar con eso más grande, más importante, más profundo, que sigue estando ahí en nosotros, por más que nosotros no nos demos cuenta, ¿sí? Nosotros no nos damos cuenta, vivimos en la ilusión, no nos damos cuenta de eso hasta que en un momento es como, wow, sí, extraño esto. Bueno, es tu naturaleza diciéndote que extrañas tu propia naturaleza, ¿sí? Entonces, ante este escenario, lo físico, lo corporal, lo material, lo que pondera, es lo que es el camino por el que tenemos que empezar, ¿sí? Es el camino por el que muchos de nosotros empezamos la práctica de yoga, ¿sí? Y es el camino que poco a poco nos va a ir permitiendo encontrar de vuelta esta conexión con lo más profundo. Este cuerpo físico que hoy soy es la herramienta que me va a permitir ir descubriendo lo que de alguna manera olvidé. Esa es la idea que tenemos que encontrar en este camino, ¿sí? Probablemente, como decíamos hace un ratito, todos y todas comenzamos el camino del yoga sentados en el mat o parados en el mat haciendo posturas. Pero ese comienzo, tenemos que saberlo, no se termina allí. Esta transformación comienza en el cuerpo físico, en este cuerpo que habitamos, y poquito a poco nos va a ir llevando hacia otras búsquedas, hacia otras preguntas y hacia otras respuestas, por supuesto, ¿no? Entonces hay una historia muy bonita que la contamos la semana pasada en el taller de meditación que hicimos y la voy a repetir hoy porque es muy representativa, ¿sí? Hay un maestro que le dice, un alumno que le pregunta a su maestro, maestro, si yo empiezo a practicar yoga con usted, tengo que dejar de salir con mis amigos, tengo que dejar de comer lo que yo quiero, tengo que dejar de ir a las fiestas. Y el maestro le dice, no, no tenés que dejar de hacer nada de esas cosas. Lo que yo no te garantizo es que si empezás a practicar yoga conmigo, quieras seguir haciendo todas esas cosas, ¿sí? Ese es el camino que nos va proponiendo el yoga y que nos va descubriendo el yoga de alguna manera, ¿sí? Los maestros del yoga, fíjense lo que nos dicen. Nos dicen que el cuerpo físico, este cuerpo físico que tenemos, no es nada más que una casualidad. Este cuerpo físico que hoy habitamos es una casualidad. Todos tenemos otros cuerpos que son energéticos, son sutiles. De estos cuerpos vamos a hablar en un ratito, pero estos cuerpos energéticos y sutiles son los que generan
este cuerpo físico que hoy habitamos y que hoy tenemos. Pero este cuerpo físico nos tocó en esta vida. En otra vida nos va a tocar otro, y en otra vida nos va a tocar otro. Y es tan simple como eso, ¿sí? Nuestro cuerpo físico hoy, desde la mirada del yoga, es aleatorio, es algo que se nos brinda como una herramienta para trabajar, para trascender y para poder ir más allá de lo que nosotros creemos ser, ¿sí? ¿Qué es nuestro cuerpo físico? Vamos a empezar a ponerle un poco de marco a este cuerpo físico del que hablamos tanto, ¿no? El cuerpo físico es esto que podemos ver. Ustedes tienen ojos, pueden mirar para abajo y se pueden mirar el cuerpo físico, ¿sí? Es lo que yo estoy viendo en cada una de esas pantallitas que veo acá hoy, son sus cuerpos físicos, ¿sí? Es ese que pueden tocar, es ese que pueden percibir a través de los sentidos. A través de los sentidos que nos conectan con el mundo, percibimos la corporalidad. Los seres humanos y todo lo que existe en este universo está hecho de exactamente lo mismo. Todos estamos compuestos de los 5 elementos básicos. No hay otra cosa que nos componga que los 5 elementos básicos. ¿Cuáles son estos 5 elementos? Tierra, agua, fuego, aire y espacio, ¿sí? Nuestra composición elemental, si alguien nos nos desarmara o nos observara en un microscopio yógico, imagínense el yogi microscopio, lo que vería a través de ese microscopio sería los 5 elementos, ¿sí? Y esos 5 elementos están presentes en todo el universo. Nada escapa de esos 5 elementos. Una roca, la luna, el río, lo que sea que ustedes vayan a ver, tienen esos 5 elementos en distinta proporción, ¿sí? A nosotros nos tocó esta proporción y hoy tenemos este cuerpo físico, ¿sí? El cuerpo físico, desde la mirada del yoga, se le conoce como el cuerpo de la comida, ¿sí? El cuerpo de la comida. ¿Por qué el cuerpo de la comida? Porque eso que comemos se transforma en lo que somos, ¿sí? Una vez miraba una charla de un maestro que es muy elocuente y es muy gracioso en lo que dice, pero siempre tiene razón, ¿sí? A veces no nos damos cuenta de los pequeños milagros que existen en nuestra vida. Ustedes se comen una banana y la banana se convierte en ustedes. Y eso no nos parece un milagro. Si ustedes tiraran una botella de agua y el agua cae y se convirtiera, no sé, en un móvil, en una computadora o en un perro, les parecería un milagro. Pero se comen una banana y se convierten en un ser humano, no les parece un milagro. Bueno, no estamos viendo la verdadera dimensión de lo que nuestro cuerpo hace, ¿sí? Eso que comemos, nuestro cuerpo tiene la capacidad de transformarlo y de hacerlo parte de nosotros, ¿sí? Entonces, somos ese cuerpo de la comida. Hay las distintas escrituras lo manifiestan, ¿sí? No solamente hablo de yoga, fíjense lo que dice la Biblia. La Biblia que dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Eso dice la Biblia. Eres polvo y en polvo te convertirás. Somos esos 5 elementos. Somos tierra, somos agua, somos fuego. Somos eso. No somos nada más ni nada menos que una composición elemental. Pero aquí es donde el yoga empieza a llevarnos un poquito más allá. Y la filosofía del yoga nos enseña que somos algo más que solo materia, ¿sí? No somos solo materia, no somos solo una fisicalidad, no somos solo un cuerpo físico. Fíjense lo que dice la Bhagavad Gita, ¿sí? Voy a leer un párrafo de la Bhagavad Gita que es el texto fundamental de la India y de todos los yogis, ¿no? La Bhagavad Gita dice que de la misma manera que un hombre cambia su ropa cuando está vieja, el cuerpo astral o energético toma otro cuerpo cuando éste ya no le sirve. De la misma manera que cambiamos la ropa cuando ya está vieja, el cuerpo astral toma otro cuerpo cuando éste ya no le sirve o cumplió su función o ya necesita cambiarlo, ¿sí? Fíjense, la Bhagavad Gita tiene miles de años y ya Krishna hablaba de esta manera, ¿sí? Si yo les pregunto a cada uno y a cada una de ustedes qué día nacieron, ustedes me van a poder decir que nacieron tal día, tal hora, en tal lugar, en tal clínica y en tal ciudad, en todo. Me van a poder dar datos específicos de dónde nacieron. Pero ¿qué pasa si yo les digo que ese es el día en el que nació su cuerpo físico,
su cuerpo físico nació ese día. Ustedes no nacieron ese día. Su ser no nació ese día. Su ser viene manifestándose a través de distintas corporalidades a lo largo de miles y miles de años, y hoy les toca habitar este cuerpo físico, ¿no? Y está perfecto que tengamos esta concepción. Lo mismo, y pongo el otro extremo, ¿sí? Para que no hablemos solo de nacimientos. Cuando vemos a alguien que murió, si alguien hace un tour por un cementerio, que se pueden hacer visitas en los cementerios más conocidos, por ejemplo en Buenos Aires, el de la Recoleta se puede ir a visitar, se pueden fijar en las lápidas de las personas que dicen, nació tal día, murió tal día, ¿sí? Y una frase linda recordando a ese cuerpo físico. Bueno, ese cuerpo físico murió ese día. Ese cuerpo físico dejó de estar entre nosotros ese día, ¿sí? Pero según la Bhagavad Gita, el cuerpo se va a volver a manifestar, va a estar de vuelta, de otra forma, en otro lugar, de alguna manera, pero va a estar, ¿sí? Entonces, el yoga acá se presenta como una herramienta que nos va a permitir trabajar con este cuerpo físico mientras lo tengamos, ¿sí? El yoga en ningún momento nos va a venir a decir que no somos lo suficientemente espirituales como para practicar yoga, ¿sí? No hay un test de inicio de práctica de yoga en el que si te da que sos deficientemente espiritual no podés practicar. No, nadie es deficientemente espiritual, ¿sí? Todos podemos practicar yoga, todos podemos practicarlo de distintas maneras, a nuestra propia manera, ¿sí? Y eso es lo que quería decir cuando les decía que el yoga se adapta a cada uno y a cada una de nosotros. Pero lo que yo tengo que decirles es lo mismo que les decía el maestro hace un ratito. Ustedes pueden practicar posturas y hacer el saludo al sol años, practíquenlo, háganlo una y otra, 12 series por día, 15 series por día, 108 series de saludo al sol en el cambio de estación, pero va a llegar un día en el que se van a hacer preguntas, va a llegar un día en el que eventualmente va a suceder, y ahí es donde la sabiduría del yoga va a estar para darnos una respuesta, ¿sí? La sabiduría, los maestros, las escrituras, en todos esos lugares vamos a encontrar las respuestas, ¿sí? Los maestros saben de nuestras limitaciones y nos ayudan en ese camino. Vamos a mencionar algunas herramientas puntuales chiquititas que nos ayudan a evolucionar. Por ejemplo, las posturas, ya lo dijimos, ¿sí? Las posturas de yoga son una herramienta que los maestros nos proponen para poder trabajar con nuestro cuerpo físico y después ir conectando con cosas más profundas. Yo tenía un maestro que siempre decía, ustedes tienen que imaginarse a la postura de yoga como la antena de una radio, como si fuese una radio. Ustedes se van a poner en una postura y luego ¿qué hacen? Sintonizan el dial. A medida que van ajustando la postura, que van entrando en la postura, el cuerpo va a ser una excusa para poder entrar en conexión con algo más profundo, con la energía, con lo que se está moviendo dentro de ustedes, con las emociones, ¿sí? Todo eso que sienten cuando practican yoga, ese cambio de emociones, cambio de sensaciones que se da de antes de empezar la práctica al final, no tiene que ver con que estiraron el isquiotibial, ¿sí? Al isquiotibial le hizo bárbaro que probablemente hagan la postura, pero el cambio de humor, el cambio de energía, el cambio de ánimo que ustedes tienen, de estado de ánimo, tiene que ver con que ustedes están sintonizando con algo más grande, ¿sí? Eso es la postura de yoga. Y para eso sirven las posturas de yoga. Todas las posturas de yoga tienen leyendas, tienen simbología, lo vemos siempre en los talleres de filosofía de las asanas, hay varios que siempre vienen y aprendemos qué es lo que existe detrás de las posturas de yoga, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Qué otras cosas nos dieron los maestros? La alimentación, bueno, que justo con el tema de hoy nos viene bárbaro. La alimentación, aprender a cuidarnos desde el lado de la filosofía del yoga, nos ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestro cuerpo físico, a equilibrar sus energías y a sentirnos mejor. Un cuerpo puro, un cuerpo que está purificado, es un cuerpo que puede trascender, ¿sí? Buscamos purificarnos a través de posturas, a través de asanas, a través de todas las prácticas. El sábado que viene vamos a tener una charla con Siddharth, con un maestro de India, en relación a la alimentación, naturopatía, ayurveda. Él sabe muchísimo y nos va a ayudar a trabajar con el cuerpo físico, ¿sí? Desde este lado, el sábado que viene al mediodía. La relajación es otra herramienta del cuerpo físico. No sabemos relajarnos y a ustedes les va a sonar fuerte esto y ustedes van a decir, pero si yo estoy recontra relajado cuando estoy tirado en el sofá tranquilo y no me pasa nada. No,
no sabemos relajarnos, ¿sí? Nos cuesta hacer nada. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron absolutamente nada y que no pensaron en nada? Es muy difícil lograr esto, ¿sí? Inclusive para aquellos que son profes de yoga, quizás les haya pasado que durante una práctica, cuando hay que hacer un shavasana o cuando hay que hacer una meditación, hay personas que les cuesta cerrar los ojos, ¿sí? Les cuesta cerrar los ojos, porque cuando cerrás los ojos, ¿con quién te enfrentás? Con vos mismo y con todo lo que tenés ahí adentro. No es tan fácil cerrar los ojos, ¿sí? Entonces es más fácil estar conectado con todo lo que pasa afuera. Entonces siempre hay alguien que está en la meditación mirando así para el costado y no voy a ser el único que quedó con el ojo cerrado y mira para el costado. Bueno, pasa, esas cosas pasan en las clases y está bien que pase, porque es toda nuestra exploración, ¿sí? Aprender a relajarnos también es importantísimo. Es otra herramienta que nos da el yoga. El Shavasana es la postura más importante de todas, ¿sí? Y no hay que dormirse. Es el desafío, el primer desafío es no dormirse, el segundo desafío es mantener la atención en nuestra relajación. ¿Qué más? Las kriyas, las limpiezas yógicas, ¿sí? Las limpiezas yógicas o kriyas, se escribe con K, Y, kriyas, son las limpiezas que nos permiten purificar nuestro cuerpo físico, ¿sí? Esa purificación de nuestro cuerpo físico a partir de distintos elementos. Hay muchísimas limpiezas, ¿sí? Nasales, de los ojos, hay distintos tipos de limpiezas que nos permiten purificar el cuerpo físico. ¿Qué más? Sí, hay más. Todo esto nos permite trabajar con el cuerpo físico. Los mudras, ustedes van a decir, sí, los mudras son energéticos, pero utilizamos el cuerpo físico para realizar un sello energético con nuestras manos o con nuestro cuerpo y trabajar a partir de nuestro cuerpo con algo más profundo, con energía, ¿sí? Los mudras son eso. Los bandas, ¿sí? Y ahí ya nos vamos bien profundo en la filosofía. Los bandas son cierres energéticos. Hay 4 en el cuerpo. Practicar estos bandas con el cuerpo físico nos permite sellar y canalizar esta energía que tenemos en el cuerpo. Son todas formas de utilizar y de purificar nuestro cuerpo físico para poder trascender, ¿sí? Son todas herramientas. ¿Para qué? Y esto es lo más importante. Utilizamos todas estas herramientas del yoga para expandir nuestra conciencia. Ese es el objetivo del yoga, que cada uno y cada una de nosotras expandamos nuestra conciencia. ¿Qué es la conciencia? Ajá, pregunta, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Hoy en día, cada uno y cada una de nosotros y todas las personas del mundo, todos los simples mortales que habitamos esta tierra, somos conscientes. ¿De qué? De lo que nos rodea, de lo que podemos percibir. Somos conscientes de lo que vemos y percibimos a través de los sentidos. De eso todos somos conscientes, ¿sí? Inclusive una persona que por ahí no pueda ver o que no pueda oler o que no escuche, tiene otro sentido a partir del cual puede percibir, ¿sí? Siempre percibimos, más, menos, pero percibimos. La conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, ¿sí? Esa es la definición que encontramos de conciencia. La percepción o el conocimiento que tenemos de nuestra existencia, de nuestros estados, de lo que hacemos, de lo que sucede a nuestro alrededor. Y ahora, ¿qué pasa si podemos expandir nuestra conciencia? ¿Qué pasa si les digo que a partir del yoga vamos a empezar a poder percibir cosas que existen más allá de los sentidos, ¿sí? Esas cosas que no podemos tocar, que no podemos ver, que no podemos oler, ¿sí? Que no podemos escuchar. Esa es la expansión de la conciencia que nos propone el yoga, ¿sí? Y acá no tenemos que ser ni chamanes, ni almas elevadas, ni brujos, ni brujas, ni magos. No, no hay que convertirse en nada de eso para expandir nuestra conciencia. Estas cosas nos pasan a todos y a todas sin que muchas veces nos demos cuenta. No queremos ser conscientes de esto, pero está, existe. ¿Y dónde lo podemos ver? Bueno, vamos a poner ejemplos, así todos encuentran su mejor ejemplo. ¿Nunca les pasó que perciben a otra persona que nunca conocieron a esa persona, pero la perciben y sienten que hay algo en esa persona o que las acerca,
que la conocen como si la conocieran de toda su vida, que la quieren abrazar y la quieren tener cerca, o lo opuesto, que prefieren mantener una distancia con esa persona, ¿sí? Nunca hablaron con esa persona, nunca se tocaron con esa persona, pero hay algo en el medio que los atrae o que los aleja, ¿sí? Eso existe y somos conscientes de que eso existe. A veces lo negamos, a veces no queremos hacerle caso, pero eso existe. A eso lo llamamos energía hoy por hoy, ¿sí? Le ponemos el nombre de energía. ¿Qué más? Otro ejemplo. ¿No han oído hablar de personas que adquieren una capacidad sin saber cómo? ¿Sí? Bueno, hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, de personas que de un día para el otro aprenden a hablar un idioma. ¿Sí? ¿Cómo hizo esta persona para aprender a hablar alemán si ayer no sabía hablar alemán? Bueno, hay algo dentro de esa persona, pónganle el nombre que quieran, vida pasada, energía acumulada, lo que ustedes quieran llamarla, que hizo que esa persona tenga esa posibilidad. Texto recomendado, autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. En ese texto él cuenta su experiencia de cómo él aprendió a hablar inglés, ¿sí? Ante una situación que se lo requería. Bueno, cosas que pueden pasar. ¿Qué más? La intuición. Y esto creo que sí nos pasó a todos. ¿Nunca les pasó que ante una situación, ante una decisión que tienen que tomar, ante una persona que se encuentran, tienen que tomar una decisión y hay algo adentro de ustedes que les dice que tienen que ir por un camino, pero toda la lógica, el razonamiento y los procesos mentales les dicen que tienen que ir por el otro? Bueno, los cuentos le han puesto distintos nombres a esto en la historia, ¿sí? La vocecita que te habla, ¿sí? El ratoncito que tenés adentro, tu corazón, todos estos nombres les hemos puesto a eso que vive adentro nuestro, que no es físico, y que hoy lo conocemos como la intuición, ¿sí? Escuchar a nuestro corazón es eso que decimos cuando, por más que lo que yo estoy decidiendo no tiene ni un gramo de lógica, yo lo voy a hacer igual, porque es lo que yo siento que tengo que hacer. Voy a escuchar a eso que me lleva por ese camino, ¿sí? Por más que tu mamá, tu papá, tu familia te esté diciendo, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, sí, ese es el camino que nosotros decidimos caminar, ¿sí? Y eso no lo podemos tocar, no se percibe con los sentidos, ¿sí? Y por último, pongo este ejemplo porque me parece súper gráfico. La mente. ¿Dónde está la mente? Y acá si alguien me puede contestar a dónde está la mente, siempre lo digo en clase de filosofía, por eso veo que Lau se ríe. ¿Dónde está la mente? Nadie encontró a la mente. Si algún científico viene y me dice la mente está ubicada debajo de la uña del dedo meñique derecho, bueno, le voy a creer porque no tengo fundamentos para no creerle, pero la mente no está en el cerebro. Pensamos, si ustedes le preguntan a un niño dónde está la mente, les va a decir acá, por supuesto, porque el mundo nos ha llevado a creer que todo funciona desde acá, pero la mente no está en el cerebro, ¿sí? La mente vive en nosotros, la mente está en nosotros, es parte de nosotros, pero no podemos decir que está en el cerebro. El cerebro es un órgano, como es el riñón, el hígado o el corazón, funciona, pero la mente, ¿dónde está? ¿Dónde la encontramos? Bueno, no nos ponemos a pensar en estas cosas, ¿sí? Y cuando pensamos en estas cosas decimos, ay, se me está cayendo a pedazos el mundo racional. Bueno, les va a empezar a pasar, ¿sí? Y que no cunda el pánico porque está bien que pase, ¿sí? Entonces, ahí está la mente no la podemos encontrar, no es física, no se percibe a través de los sentidos, ¿sí? A todo esto le ponemos distintos nombres, energía, intuición, la mente, la han llamado brujería también, a esas las que pueden percibir cosas que no están. Bueno, no es brujería, ¿sí? Es empezar a conectar con algo más profundo que solamente nuestros 5 sentidos. Vamos a hablar de estos 2 cuerpos desde la mirada del yoga, porque hay 2 cuerpos más, además del físico, desde la mirada del yoga, ¿sí? ¿Cuál es el primero? Al primero lo llamamos cuerpo astral, ¿sí? El cuerpo astral es el que está más allá de nuestro cuerpo físico. Es el cuerpo de la mente o el cuerpo de la energía, ¿sí? Cuerpo de la mente o cuerpo de la energía. Si tenemos que poner un ejemplo, imagínense que el cuerpo físico es una marioneta, ¿sí? Las manos que mueven a esa marioneta es el cuerpo astral, ¿sí? El cuerpo astral es la energía que le da vida a nuestro cuerpo físico.
Nuestro cuerpo físico vive, respira, se mueve porque el cuerpo astral existe, ¿sí? Ahí vive el prana, la energía vital que nosotros tenemos. Ahí viven los nadis, estos canales donde fluye esta energía vital. Si ustedes van a hacer una autopsia, no van a encontrar ni nadis, ni prana, ni chakras, no van a encontrar esas cosas, pero están, ¿sí? Ahí vive la mente también. La mente está ahí. Nadie la encontró en una autopsia, pero ahí está la mente. Los yogis nos lo vienen diciendo hace miles de años. Y también está la intuición, ¿sí? El intelecto. Ahí vive el intelecto y la intuición, en el cuerpo astral, ¿sí? Este es el segundo cuerpo, el cuerpo de la energía. Dentro de este cuerpo vive la energía, el intelecto y la mente, que quede claro, ¿sí? Es el segundo paso, el segundo cuerpo. Pero los yogis nos enseñaron que hay algo más allá de este cuerpo astral. Y este cuerpo astral se conoce como cuerpo, lo que está más allá del cuerpo astral se conoce como cuerpo causal, ¿sí? El cuerpo causal, y acá lo explico porque a veces se confunde, cuando decimos causal a veces se confunde y pensamos que es el que está causado por. No, es al revés. El cuerpo causal es el que causa, es la causa de todo lo que existe en nosotros, ¿sí? Porque existe el cuerpo causal, existe el cuerpo astral y existe el cuerpo físico, ¿sí? Es una cadena. El cuerpo causal es el que permanece, es el que continúa. Pónganle el nombre que quieran, alma, atman, espíritu, ¿sí? Es lo que le da vida a todos los otros cuerpos, ¿sí? Eso es el cuerpo causal. Para poder entender el cuerpo causal vamos a poner un ejemplo. Imagínense que en la semilla de una planta, vamos a poner un ejemplo, una planta de cebolla o de palta, el que más les guste. En esa semilla se encuentra la información de toda la planta, ¿sí? Toda la planta vive en esa semilla, ¿sí? Bueno, de la misma manera que toda la información de la planta está en esa semilla, también en esa semilla está toda la información del universo, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos hacer nosotros en el camino del yoga? Conectar cada vez más con este cuerpo causal, ir cada vez más cerca de nuestro cuerpo causal, entender que el cuerpo físico es una herramienta para conectar con el cuerpo astral y luego conectar con este cuerpo causal, ¿sí? Los maestros en India ponen un ejemplo muy bonito y dicen lo siguiente, dicen que en un grano de arena está la información de todo el universo y que a partir de ese grano de arena se puede crear todo el universo. Cuando nosotros somos realmente conscientes de que esto es así, es cuando alcanzamos la plenitud, es cuando nos damos cuenta de que no nos falta absolutamente nada. Somos perfectos como somos, ¿sí? Porque ya somos ese cuerpo causal, nunca dejamos de serlo. En el camino nos empezamos a identificar con otras cosas, con este cuerpo físico, con el cuerpo astral, bueno, nos identificamos con otras vidas, con otros cuerpos, ¿sí? Pero no necesariamente somos eso, y la ciencia lo ha comprobado, ¿sí? Si no, ¿cómo se pueden hacer las clonaciones hoy por hoy? De una célula se puede crear un ser nuevo, ¿sí? Bueno, eso es, todos tenemos la misma potencialidad y todos somos ese grano de arena, ¿sí? Quizás si nunca escucharon hablar de todo esto les está pareciendo inabarcable, inalcanzable y están diciendo, ¿qué me dijo este chico? Por favor, bueno, calma. Por eso es lo que decíamos al principio de la clase. Poco a poco la filosofía del yoga nos va a ir llevando en el camino que cada uno y cada una necesita para ir descubriendo esto, ¿sí? Lo más importante hoy es que sepan que no son solo un cuerpo físico, ¿sí? Que ese cuerpo físico lo tienen que trabajar. Tienen un montón de herramientas para trabajar con ese cuerpo físico, pero el yoga nos va a ir llevando de a poquito en el camino, nos va a ir llevando de a poquito en nuestro crecimiento, nos va a ir llevando en este camino muy personal y muy único de cada uno y de cada una de nosotros,
y nos va a hacer entender que ese es el verdadero camino, ¿sí? Cuando decimos que somos seres perfectos, o cuando le pusimos seres perfectos a este encuentro, le pusimos este nombre con la idea de que entendamos de que todos, en esencia, ya somos seres perfectos, ¿sí? Todos somos seres perfectos, más allá de lo que creamos que nuestro cuerpo físico es, ¿sí? Nosotros pensamos muchas veces que lo perfecto se cultiva en vez de que lo perfecto ya somos, ¿sí? Somos esa perfección. Igual que el grano de arena tiene la potencialidad de crear todo el universo, nosotros también tenemos la potencialidad de ser uno con el universo, ¿sí? Ahí es donde empezamos a entender el significado de seres perfectos, ¿sí? Seres perfectos no significa hacer algo con este cuerpo para que sea perfecto, sino trascender este cuerpo físico para conectar con lo perfecto. Seres perfectos quiere decir que ya somos perfectos y que lo tenemos que ir redescubriendo de la mano del yoga, ¿sí? El yoga es la forma de redescubrir nuestra propia perfección, que ya está en cada uno y cada una de nosotras, ¿sí? Por eso es tan importante que recordemos y que nos demos esta posibilidad de crecer a partir del yoga, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de los seres perfectos? Los seres perfectos necesitan trabajar con la aceptación, ¿sí? La aceptación es el camino para poder abrazar nuestra perfección, ¿sí? A veces pensamos que tenemos que entender absolutamente todo, que nuestra mente lógica es la que nos pide que entendamos absolutamente todo. Y a veces la aceptación no requiere de entendimiento, ¿sí? Hay que saber aceptar muchas veces, por más que nosotros no podamos entender qué es eso que se nos presenta en la vida, por qué el otro piensa lo que piensa, por qué el otro dice lo que dice o por qué me pasa lo que me pasa. Si yo puedo aceptarlo, puedo vivir en paz con eso. Trabajar con la aceptación de nuestro cuerpo físico es el primer paso para darnos cuenta de que somos perfectos y de que no buscamos ser perfectos, ¿sí? Y el yoga nos va a enseñar muchísimo. Las posturas ¿cómo se practican las posturas? No hay una postura correcta. Las posturas de yoga se adaptan a las personas, ¿sí? Si yo tengo, y vamos a algo exclusivamente físico, una hiperextensión de mi rodilla, ¿qué me va a pasar? Voy a tener que flexionar la rodilla cuando esté haciendo trikonasana porque si no me voy a lastimar. ¿Está mal la postura? No, no está mal la postura. La postura se adapta a tu perfección. Vos no sos imperfecto porque tenés una hiperextensión de rodilla. A tu cuerpo físico en esta vida le tocó tener una imperfección en la rodilla, ¿sí? Entonces, le tocó tener una hiperextensión en la rodilla, pero no por eso es imperfecto, ¿sí? Tenemos que bajarnos del caballo de la perfección, tenemos que bajarnos del caballo de buscar esa postura de la foto, como decíamos en uno de los posteos, y empezar a trabajar desde nuestro lugar y en nuestra aceptación, ¿sí? Cuando decimos que somos perfectos, no hablamos de la perfección de la mente. Ese no es el verdadero camino. Nuestra perfección vive en nuestro verdadero ser, más allá de la mente, ¿sí? Más allá de la mente. Y esa es la búsqueda que tenemos que emprender en esta vida, ¿sí? La mente todo el tiempo nos va a estar diciendo que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer el otro, que tenemos que buscar una cosa o que tenemos que buscar la otra. Bueno, la mente, a veces hay que ponerle pausa a la mente y decirle, señora, a ver, tengo ganas de escuchar a mi verdadero ser, a mi ser perfecto un rato y comprender mi perfección y abrazar mi perfección más allá de lo que soy o de lo que usted me dice que yo tengo que ser, ¿sí? Entonces, los seres perfectos somos cada uno y cada una de nosotros. Y les pido que no se olviden de estas cosas, les pido que todo el tiempo conecten con cada una de estas cosas, que la charla de hoy sea una excusa para ya saber que teóricamente, bueno, ya sé la teoría, ya sé que hay un cuerpo físico, sé que hay un cuerpo astral, sé que hay un cuerpo causal, pero que después el camino no sea teórico, no sea mental, que sea experiencial, que sea vivencial, que sea cada vez más profundo dentro de ustedes, y que cada una de esas cosas que les pasan en la vida, las empiecen a abrazar y las empiezan a aceptar en ese camino, como lo que son, ¿sí?
los trastornos alimenticios que proponíamos son una de las cosas que nos pueden pasar en la vida y nos viene perfecto para empezar a concebir nuestro cuerpo físico desde otro lugar. Pero pueden pasar muchas otras cosas en esta vida, igual de importantes, que puede ser un trastorno alimenticio, y el yoga va a estar ahí para ayudarnos a comprender que lo físico, lo que te sucede en lo físico, no necesariamente es lo que realmente importa o lo realmente importante, ¿sí? Eso es lo que quiero que nos llevemos del encuentro de hoy, eso es lo que lo que queríamos compartir en el encuentro de hoy y que podamos llevarnos una pequeña reflexión. Así que espero que se hayan sentido acompañados y acompañadas en este rato, que les haya servido este encuentro para poder reflexionar y aprender, aunque sea un poquito sobre los cuerpos. Y dijimos que había sorpresa. Dijimos que había sorpresa y no los voy a dejar sin sorpresa. Los que lo conocen, gracias por los mensajes. Ahora los voy a leer a todos y a todas. No quiero hacer esperar más a la sorpresa, así que la voy a traer a la sorpresa en vivo. Me van a tener que dar un segundito. Me tengo que poner auriculares para la sorpresa porque tengo que escuchar. Quizás la conocen, quizás no la conocen. Me van a tener que aguantar que hablo un toquecito en inglés, porque la sorpresa no habla en español, habla en inglés. Esperen que lo busco acá porque somos un montón, madre mía, como 40 personas. Esperen que lo encuentro y ahí le mando. Good morning, G. How are you? I know you are there. La sorpresa es que tenemos a Yogi Siddharth con nosotros en la sala para hacer una reflexión final y para compartir sobre el encuentro de hoy. Lo voy a traducir, así que vamos a ir traduciendo. Él está en India ahora. How are you, G? We are a lot of people today talking about the bodies. I can see that. Oh my God, it is so nice to witness such a beautiful engagement. I extend my heartiest greetings from the Yoga Land, India. And thank you so much for being here. And Hari Om. And greetings and regards to everybody from India. Dice que los saluda desde India, él está en India ahora, y les manda un saludo desde la tierra del yoga, desde India, y le da mucha felicidad que de este lado del mundo seamos tantas las personas que se juntan para charlar de yoga, ¿sí? Le voy a hacer un par de preguntas sobre el tema de hoy, así él se comparte. G, we were talking about the body, we were talking about the importance of transcending the physical body and to connect with our real being. And we want to know your feelings. We want to know what do you have to talk about it. Let me translate the question. Le pregunto que nos comparta sus apreciaciones sobre todo lo que charlamos hoy, sobre esta posibilidad que tenemos desde el yoga de trascender nuestro cuerpo físico y de conectar con algo más profundo. All right. So this has been a question of centuries to discover the nature of the true self. So centuries and centuries of research, which we understand as yogic research. A ver, creo que se le cortó un segundo. Ahí vuelve. Or spiritual. Sorry, G, it was cut a little bit. If you can repeat again, would be lovely. I'm saying that this question of knowing the true self is not a modern question. Ages and centuries of research, of scientific exploration, of spiritual exploration has been done to figure out this question of knowing your true or perfect self. Lo que él nos dice es que esta pregunta de la búsqueda del verdadero ser no es una pregunta moderna, ¿sí? En India es algo que se vive y en todo el mundo. Se vive hace siglos y siglos. La exploración o la búsqueda del verdadero ser es algo que venimos cuestionándonos los seres humanos hace siglos. The way a scientist does his experimentations in a laboratory. We all know scientists, yes? To figure out and know and discover new things. A scientist does experiments in a laboratory. Yes?
Perfecto. Él nos dice que, por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de los científicos, ¿sí? Los científicos, ¿qué hacen? Los científicos hacen experimentos en laboratorios, ¿no? Esto lo conocemos todos, es algo muy occidental, moderno. Los científicos experimentan. Similarly, a yogi or a mystic uses the body as a laboratory and does inner experiments to come out with different results. And that is where we try to attain a different state of consciousness. So this is also an experimentation, but not outside, but inside the self. That is spiritual experimentation. Lo que él nos dice es que de la misma manera que los científicos realizan una investigación en un laboratorio, un yogi realiza su investigación en su propio cuerpo, ¿sí? Prueba, experimenta, intenta diferentes cosas para llevar su cuerpo y su conciencia hacia un lugar más elevado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el yogi y el científico? El científico busca afuera, el yogi busca adentro. Shall I give you a small example, Pablo? And everybody, shall I give you an example? Of course, G, nos quiere dar un pequeño ejemplo. So, when a scientist feels hot, so they do experiments and they come up with a discovery of electricity. Through electricity, they put on something called fan. So when the fan moves, you don't feel hot because it is evaporation causing cooling. Okay? Perfecto. Él nos dice, por ejemplo, cuando un científico siente calor, ¿qué hace? Mira a su alrededor, toma los elementos que tiene, crea un ventilador y a partir del ventilador se crea una brisa que le seca el sudor y a través de la evaporación ya no siente más calor. Esa es la metodología de un científico. Then when they go further with their exploration, then comes something like, this is a cooler. So because it's hot in India, scientifically we came out with the concept of coolers, wherein it takes the air from wet source and causes cooling. So I'm sitting in front of a cooler here in India because it's hot, but I'm comfortable because it's a scientific experiment. Yes or no? Dice, por ejemplo, cuando no es suficiente ya el ventilador, ¿qué hacen los científicos? Crean algo llamado aire acondicionado. Él está sentado enfrente de un aire acondicionado porque hace mucho calor en India, ¿sí? Esa es la forma en la que un científico resuelve sus problemas o sus situaciones. And then comes the air conditioner, which uses the laws of thermodynamics, wherein expansion of gases causes cooling. And that's how the scientific, I would rather say the Western world, we should congratulate the Western world to come up with such brilliant external sciences of, just an example of, if you're feeling hot, you switch on an AC and switch on the fan, the heat will be taken care of. So this is the approach, the outer approach, a brilliant approach, a scientific approach, which has been done by Western science. Dice, tenemos que agradecerles a la ciencia y a Occidente por permitirnos todas estas cosas, ¿sí? Hoy tenemos aires acondicionados en todos los lugares que necesitamos y esto es gracias al approach o al acercamiento que la ciencia moderna occidental tiene para resolver sus problemas, ¿sí? Tenemos que agradecerle a la ciencia hoy por hoy en muchísimos sentidos. But take it as an example. Don't take it as a very, very distinct. Just take it as an example. When a yogi, who is also a spiritual scientist, he feels hot, he does the experiments with the body and mind. Cuando un yogi siente calor, ¿qué hace? El yogi empieza a experimentar con su cuerpo. El yogi se sienta y experimenta con su cuerpo y con su mente y busca las respuestas a sus problemas en su cuerpo y en su mente. El yogi es un científico espiritual, para decirlo de alguna manera. So the yogi will sit in Padmasana. He will do some pranayams of cooling the body. He will stimulate the lunar flex and he will cut the signaling of the brain and the nerves, and he will automatically feel cool from within. So both the ways are nice, but the approach is one is outside in and one is inside out.
So yoga is all about the inside out approach, which is equally important in knowing the true nature of the self. Cuando el yogi siente calor, desarrolla unas técnicas llamadas pranayamas o ejercicios de respiración que a partir de un posicionamiento de la lengua y de la boca y de la respiración le permite enfriar su cuerpo, estimular su lado lunar y de alguna manera llevar hacia su cuerpo esta sensación de frescura y cortar con el calor que estaba sintiendo, ¿sí? Las dos son formas de solucionar el mismo problema. Una es exterior y la otra es, de la mano de los yogis, desde adentro hacia afuera, ¿sí? El yoga siempre es desde adentro hacia afuera. So yoga is simply a science which is inside out. And in this context, when we want to talk about the perfect nature, the perfect self, we have to go through different layers of the body. Different layers of the body, one by one, we decode them through different practices, and that is how, step by step, we reach the inner self, which is the same as the cosmic source. So you become one with everything. That is the real process of knowing your inner self. El proceso para conectar o para conocer nuestro verdadero ser de la mano del yoga siempre va a ser desde adentro. Poco a poco vamos a ir explorando nuestras distintas capas, nuestros distintos momentos, nuestras distintas situaciones a través de distintas técnicas que nos van a permitir conectar con ese verdadero ser del que hablamos durante toda la clase de hoy, con ese ser perfecto que ya somos, ¿sí? El yoga es la forma a partir de la cual podemos conectar con este ser perfecto. Gee, that's lovely. That's lovely. And next Saturday, we will have a lovely class of naturopathy, Ayurveda, and you will be talking about these tools. And lifestyle. Let me translate. And lifestyle. Let me translate the question. Le estoy diciendo que vamos a tener el sábado que viene una clase con él en vivo sobre naturopatía, Ayurveda y estilos de vida, sobre cómo aplicar a nuestra vida todos estos aspectos del yoga y que nos cuente un poquito de qué va a tratar. If you can tell us, G, what you're going to talk about, will be lovely. I will talk about the 5 layers of the body and how to decode each through what kind of practice to reach that self through Ayurvedic and yogic practices, which is primarily based on lifestyle. So 5 mega bodies and how to decode each based on lifestyle and practices I will be explaining in the next session, Ayurvedic and yogic management, and the 5 layers, how to break them and reach the highest self. I will explain that. Él dice que nos va a enseñar sobre el manejo de nuestro cuerpo a partir de la Ayurveda y la naturopatía, ¿sí? Son 2 herramientas que nos permiten, a través de las distintas capas de nuestro cuerpo, él va a hablar de las 5 capas de nuestro cuerpo, poder conectar con este verdadero ser a partir de las prácticas de nuestro día a día, ¿sí? Así que esa va a ser la clase el sábado que viene y le voy a agradecer a él por estar aquí con nosotros y compartir este ratito desde India. Para mí personalmente es un lujo tenerlo y siempre me hace muy bien estar con él. I'm telling you that it's always a pleasure to be with you. It's always a pleasure to share with you. And we are more and more happy. We can be happier to have you here next Saturday. So we're going to take a picture now. Oh, okay. Vamos a sacar una foto antes que empecemos a cerrar el encuentro de hoy, ¿sí? Así que si hagan presente su cuerpo físico, porque en la foto no sale otro cuerpo, ¿sí? Todavía no tenemos capacidad de a través de fotos captar los otros cuerpos, pero vamos a sacar fotos. Voy a tener que sacar 2 fotos porque hay mucha gente, ¿sí? No entramos. Así que vamos a ir de a poquito. I will have to take 2 pictures, G, because there is too many people and not enough space. So, all right. Vamos con la primera. Hagan todos carita de cuerpo físico, namaste. Ahí estamos con la primera. Denme un segundito que vamos con la otra. Sí, ya vamos, ¿eh? Ahí vamos. Tic, tic. Ahí voy, esperen. No salió, esperen, ahí vamos. Creo que no. 1, 2, 3. Namaste. Namaste. Ahí está. Y denme un segundito que va la segunda.
Ahora sí. Ahora va, sí. 1 second, G. 1 second, I have to take another one. Oh, Give me 1 second. Seguimos posando. Una pose más, tan divinas. Estos cuerpos físicos están hermosos. 1, Ahora sí. 2 y 3. Darío. Thank you, G. Thank you very much. I will say goodbye to the people. Thank you. So, thank you very much, G. Thank you so much. Saturday. Y a See you next todos y a Saturday. todas. Thank you so much. Y a todos y a todas, no tengo más que decirles gracias por estar acá. Nos llena el corazón que hayan tantas personas compartiendo con nosotros y con nosotras. Y nada, gracias por escucharme, gracias por compartir. Y sepan que están invitados a todas las actividades, a las actividades gratuitas, a Filo y Mates los domingos, a la actividad del próximo sábado, a las clases, a todos están invitados e invitadas. Claro que sí. Así que bueno, gracias por estar, gracias Pabli por ser el canal de información para nosotros y nosotras. Y bueno, si quieren participar de la clase de CIDART, está toda la info también en el grupo, pero nos piden info también, ahora sí podemos por ahí abrir un poco el grupo, si alguien quiere escribirnos o nos escriben por privado, que les pasamos la info. Es una clase accesible, súper interesante porque él está en India y tiene toda la sabiduría desde allí, él nació ahí, él estudió mucho también, es un maestro que no para de estudiar y se especializa mucho en botánica, en plantas, en naturopatía, así que bueno, va a estar interesante su clase. Bueno, gracias. Feliz sábado y fin de. Feliz sábado. Gracias. Y disfruten un montón. Gracias por estar ahí. Nos vemos prontito. Gracias. Namaste. Chao.